Hola seres divinos, bienvenidos a canal Macarena Britos Novelas o Tarot Medium Macarena, porque probablemente lo suba a los 2 canales o a los 3 canales. Bueno, seres divinos, si caíste como que por casualidad por este video, te voy a contar lo que estoy pensando y lo que voy a hacer porque ya lo estamos haciendo. ¿Verdad, Murci? Me está mordiendo. Bueno, seres divinos, les cuento, este es el primer capítulo de mi novela Callando la ignorancia de mi karma, es mi novela personal de mi propia vida. Esta novela es la primera, tiene una parte 2 de Callando la ignorancia número 2, que está sin terminar. Vendría a ser la parte más actual, la parte en donde ya viajo a México y bueno, ahí hay una historia que es galopante, ¿sí? Esta parte es la primera parte, digamos, empieza desde niña y cómo fui descubriéndome en todas estas etapas y viviendo como 1000 vidas en una sola. Espero que te gusten, va a ser entretenido como todo lo que hago, o sea, lo intenté hacer de forma formal, leyendo como los audiolibros normales, digamos así, pero sinceramente ser divino, yo por lo menos me duermo, literalmente me resulta súper monótono, súper no fluido, o sea, para nada entretenido y que a mí por lo pronto no me llega, ¿sí? Entonces, te cuento que primeramente debes buscar siempre el video anterior, ¿sí? Por si caes en alguno que sea, por ejemplo, el capítulo 5 y busca el título, Ser Divino, y si no me conoces, busca mi página web, macarenabritos.com. Te voy a dejar todos los enlaces en la descripción siempre. No te asustes si eres nuevo por la campana, no te asustes de mis aplausos o mis gritos o mi gato negro se llama Murci. Generalmente vamos a interrumpir la lectura para dar un enfoque más personalizado. Vamos a contarte directamente de primer plano, primer sentimiento, por qué escribí lo que escribí, o qué quiero enseñar con lo que escribí. En fin, va a ser algo que no solamente vas bueno, me trabé. No solamente vas a entretenerte con una novela que realmente resulta ser muy conmovedora, sino que te vas a entretener, ¿sí? Te vas a entretener y también, ¿por qué no decirlo?, vas a trascender en expansión de conciencia, porque quieras o no, ser divino, cuando uno escucha una historia tan polémica como la mía, como la de una medium, aprendes y entiendes, quizás, si es que estás preparado ya con la mente abierta para entender las situaciones, aprendes, creces, evolucionas y tu conciencia se expande. Y ese es el objetivo principal de estas grabaciones, para no dejar las novelas dentro de una carpeta en la computadora, como hace como 3 o 4 años o 5 años que tengo casi 10 novelas, seres divinos. Nunca encontré la forma de sacarlas al mundo, no soy buena con la publicidad y bueno, entonces decidí grabarlas para ustedes de una forma original. Muy bien, vamos a empezar por el capítulo 1. Antes de este hay un prólogo, hay una hipnosis y antes de la hipnosis y del prólogo hay un video que te explico cómo nació esta historia, por qué decidí escribirla y bueno, cosas personales que estoy segura que te van a gustar mucho escuchar. Muy bien, capítulo 1. ¿Va campana, seres divinos? Muy bien. Capítulo 1. El viaje hacia lo desconocido. Tío, estoy tan emocionada por viajar. No puedo imaginar quedarme mucho tiempo en un solo lugar. Necesito conocer el mundo. Dije con alegría. La idea de viajar y descubrir nuevos lugares me entusiasmaba en sobremanera. ¡Qué exagerada eres, niña! Solo vamos a la playa por un mes, respondió él con paciencia y una sonrisa tierna en sus labios. Sí, pero algún día haré un viaje por todo el mundo, mencioné entusiasta mientras hacía un gran círculo imaginario con los brazos, simbolizando el mundo que soñaba recorrer de adulta. Está bien, reconoció con una mueca mi tío. ¿Viajar por el mundo entonces es tu sueño? Sí, por eso pienso estudiar diplomacia o tal vez
¿cómo se llama eso que van por todo el mundo? Embajadora o algo así, no sé, algo así. Que tenga que viajar, tío, comenté, pensativa. Mi tío me preguntó, ¿no tienes miedo? Me miró con cierto aire de curiosidad, ¿no? No, no, admití sin pensarlo demasiado. ¿Pero ni un poquito? Volví a preguntar. Bueno, la verdad, y reconocí, dudando, un poco me da. Un poquito de miedo sí me da, pero más que por extrañarte a ti, a Natacha, a papá, a mis primos. ¿Y tu mamá? Inquirió mi tío, tal vez intentando que reflexionara sobre mis deseos de aventura en contraste con mi desapego familiar. Bueno, mi papá seguro me va a apoyar. Y mi mamá, bueno, no creo que ni que se entere porque que me voy, respondí con indiferencia. ¿Pero por qué dices eso, Vicky? Me miró con seriedad. Porque nunca la veo, tío. Mi hermana Nata y yo solo contamos contigo, con papá, que nos encarga de llevarnos al colegio, a las clases de piano o al inglés, que lo detesto, y eso que cuenta con la ayuda de Emilia, nuestra niñera. Resumí. Sí, sí, eso es verdad, asintió con la cabeza y sin dejar de mirarme mi tío. Pero debes entender a tu madre. Es que es muy trabajadora. Lo hace para darle a sus hijos la vida que ella no tuvo. No te olvides que tu mamá vino del campo y tu abuela es hija de una española emigrante y tuvieron muchas necesidades. Me repitió mi tío Moisés, como que no entendiendo mi poca importancia que le daba en realidad a mis padres. Le respondo, no lo sé, igual no entiendo, pero también le quiero mucho a papá, mamá, acoté con una sonrisa. Lo importante, tío, es que mamá viene con nosotros a este viaje y papá se va a quedar con los negocios, de verdad, y eso me gusta y me gusta mucho. Mi tío un poco preocupado, sorprendido por mis razonamientos, mientras reprendía con suavidad a Natacha, mi hermana, que no dejaba de moverse inquieta dentro de la camioneta saltando de banco en banco, me pregunta, Vicky, ¿cuántos años tienes? Como asombrado. ¡Ay, tío! Le respondí, frunciendo los labios y levantando los brazos hacia el cielo con un especial dramatismo. Tengo casi 13 años, casi estoy cumpliendo 13 años y Nata tiene 7. Soy muy grande, le aseguré. Sin duda, concordó sonriendo sinceramente. Mi tío Moisés era un hombre de aspecto rudo, pero muy apuesto. Tenía la piel tostada, curtida por su trabajo de albañil, y su rostro armonioso estaba coronado por una sonrisa blanca y perfecta. Era alto y parecía imponer respeto, pero a la vez poseía una gran sensibilidad con los niños, con los jóvenes. Era ágil, decidido y con una energía muy potente, y era evidente el cariño que las personas le tenían. En su tiempo libre ayudaba a construir casas para muchas personas utilizando su trabajo de albañil y no pedía ni un centavo a cambio. Estaba sonriendo al recordar todas esas características que lo hacía tan especial e inigualable a mi tío Moisés. Y le pregunté, tío, ¿en qué te puedo ayudar con las compras? Quise saber, mientras ya iba bajando de la combi al llegar al mercado de nuestra ciudad llamada Rivera, en Uruguay. Insistí, tío, déjame ayudarte, dame la mitad de la lista. Mi tío nos miró a Natacha y a mí con ternura y, sonriendo con paciencia, rasgó un poco la lista, menos de la mitad de la hoja, y nos las entregó. Con mi hermana corrimos a buscar un carrito de compras y luego saltamos por los pasillos del supermercado. El tío desapareció rápidamente mientras Natacha y yo continuábamos por el lado opuesto. No podía evitar sentirme emocionada por el viaje, que para mí representaba aventura y diversión. Le comenté a mi hermana sobre ello, aunque ella no estaba prestando más la mínima atención. Nata, qué felicidad, nos vamos de viajes, es muy lejos, son casi 500 kilómetros y vamos derechito al mar, al sol, a las aventuras, le dije, imaginando que eso sería uno de los muchos viajes que haría. Siempre había sentido esa ansia por conocer qué había más allá de mi ciudad, por descubrir las aventuras que encontraría en cada lugar, aunque fuera el más recóndito del mundo. Era lo que se podía considerar una navegante en busca de nuevas travesías. Ese era mi mayor secreto, y solo se lo había confiado a mi tío.
Tenía un alma que era muy, pero muy nómada. En aquel entonces no sabía qué era lo que tenía. Con la edad adulta fui entendiendo cuál era ese sentir y de dónde venía. En aquel entonces dije: «Victoria, ¿puedo llevar más chocolate?», me grita Natacha. Me repetía una y otra vez, saltando e ignorando por completo la perorata anterior que le daba sobre los viajes. La multitud nos empezó a mirar con una mezcla de impaciencia y curiosidad ante nuestras alegrías un poco desmedidas. «Tengo en la sangre ese amor por los viajes», le grité. «Quiero ser una de esas personas que nunca se quedan en un solo lugar». Volví a gritar desde lejos, haciendo referencia a ese aspecto nómada, aunque en ese momento, como dije, no sabía cómo se llamaba. Pero mi hermanita solo iba tras los chocolates, los caramelos, los ticholos y no prestaba la más mínima atención a mis sueños de aventura. Y volvió a insistir: «¿Puedo llevar refrescos?». «Basta, Natacha, perdimos al tío. Vamos a hacer la fila en la caja para ganar tiempo». «Voy por más golosinas, el viaje es muy largo y voy», gritó, corriendo sin esperar respuesta de mi parte. «Está bien, no te pierdas, glotona, no te olvides que estoy en la fila 37», le advertí mientras desaparecía en los laberintos del pasillo que parecían no tener fin. Mientras esperaba a mi tío y a Nata, observé a través de los grandes ventanales del mercado hacia la Plaza Internacional, sintiendo un grado de admiración. Era un símbolo de fraternidad. Es, creo, la única plaza binacional en el mundo, compartida en partes iguales por dos países, Uruguay y Brasil, inaugurada en 1943, en una época en que el mundo enfrentaba los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra ciudad, llamada Frontera de la Paz, se sentía unida a través de calles y avenidas que se confundían. Tenía un obelisco, un prisma triangular de unos 15 metros de altura, donde en la base estaban representados los escudos de ambos países. En la cima, dos enormes banderas ondeaban, casi acariciándose en una caricia fraterna. La frontera solo era una línea imaginaria, una calle abierta, sin guardia ni necesidad de pasaportes. De un lado estaba Brasil, con la ciudad de Santa Ana do Livramento, y del otro, Rivera, Uruguay. Los turistas se divierten poniendo un pie en cada país mientras saborean los aromas de frituras y jugos de frutas tropicales, mezclados con el delicado perfume de jazmines. La frontera es más que un simple límite, es una alianza de sangre por amores que une a las dos nacionalidades en matrimonios. Son ciudades hermanas y sus habitantes compran y viven en una u otra sin problemas, como si fuera una sola ciudad, creando un idioma propio llamado portuñol. Así comenzó la historia del tío Moisés, quien se enamoró de Marta, su esposa, una hermosa brasileña, y en su hogar hablaban ambos idiomas como si fueran uno solo. Sus hijos, Roberto, de 13 años, y Ramiro, de 18, era el orgullo de ambos. En ese momento, estaba recordando eso, me inquieta, mi tío me llama, ¿está todo, Victoria? Volviendo al momento de la compra. Y mi tío, captando mi atención mientras se resignaba a las travesuras de nosotras, de mi hermana y de mí, que le hacía en definitiva la tarea más lenta. Se reía en silencio de nuestras travesuras, moderado y compasivo, nos seguía la corriente, fingiendo que no notaba que el carrito de compras estaba lleno de golosinas y alimentos chatarras, los cuales no figuraban en las listas que no había dado. Sí, está todo», murmuré, mirando para todos lados, evitando mirarle a los ojos. «¡Qué bueno! Gracias por la ayuda de las dos. Ahora vamos a casa a organizar la camioneta para armarnos para el viaje». Natacha saltó emocionada sobre él y dijo: «Tío, no te olvides de guardar mi patito inflable amarillo para bañarme en el mar». El tío Moisés la bajó con delicadeza, ya que tenía que colocar los alimentos en la caja para que hicieran la cuenta. Natacha continuaba aferrándose a sus piernas con la intensidad de una garrapata, con un amor en su mirada. «Vamos, Nata, deja al tío pagar la cuenta». «Déjame quieta, niña», repitió entre risas, correspondiendo a ese amor con gestos y caricias. Cuando vi que mi hermana no cumplía con lo pedido y volví a agarrarse a la pierna de mi tío, corrí a ayudarlo. «Vamos, Nata, deja en paz al tío», le increpé con energía. Y así logró pagar la cuenta y nos dirigimos a la combi blanca para regresar a la casa. Al llegar,
vimos que la tía Marta preparaba deliciosas tortas y mi abuela, conocida como la Canaria, estaba haciendo pasteles. Mi mamá aún estaba en su salón de belleza, ubicada en la calle Sarandí frente a la Plaza Flores, donde también era nuestro hogar. Ese día, que ahora recuerdo con cariño, como adulta, fue el 27 de enero de 1979. Era el inicio de unas largas vacaciones llenas de expectativas y aventuras familiares. Nadie pensó que el viaje sería de otra manera, salvo yo, pero nadie me hizo caso. Al salir, ya en la tardecita, todos en la camioneta era un alboroto de alegría. Éramos 8 en total, y después de organizar todo, salimos saludando a los vecinos con gritos y risas, seguros de que nos esperaba un verano inolvidable, lleno de sorpresas. Yo estaba sentada en la fila número 3, junto a mi primo Roberto, Fabricio y mi hermana. En la segunda fila de la combi iba mi abuela la Canaria y mi mamá Gema. Al volante, mi tío Moisés y mi tía Marta a su lado. Llegamos a la primera parada policial a pocos kilómetros y de pronto todo se volvió muy oscuro. No había luz de luna ni de estrellas. La tía Marta se dio cuenta de que se había olvidado su documento de identidad. Casi todos concordaron en que regresarse sería de mal augurio, especialmente al comenzar un viaje, pero mi tío, con esa actitud de líder, afirmó que eso era pura supersticiones sin fundamento. Así que dimos la vuelta hacia la ciudad y la tía Marta bajó apresuradamente de la camioneta para recoger su documento sintiéndose culpable por el olvido. Apenas recorrimos unos pocos metros por la autopista, comencé a sentir una inquietud indefinible, aunque dentro de la camioneta reinaba el griterío. Y yo sentía que mi pecho oprimido por una sensación sombría y tenebrosa. Y comencé a recordar involuntariamente que la noche anterior había soñado con situaciones muy desagradables. Y empecé a observar a mi alrededor en total silencio. El ruido del motor sonaba como si estuviera a mi lado. Y el tiempo parecía moverse en cámara lenta. Yo miraba a los demás, pero iba todo muy lento. Los demás gritaban para hacerse escuchar en medio de una confusión ajena a todos mis funestos pensamientos. Y odié sentirme así, descolocada y maligna. Aquellos presagios me sumían en un vacío de incomprensión. No entendía lo que me pasaba. Se suponía que debía estar más que feliz, dada mi pasión por los viajes, pero no lo estaba. Mientras acomodaban las cosas dentro de la camioneta en esa salida, recordé lo que le había comentado a mi tío en la tarde, porque aquella incómoda sensación se hacía muy fuerte, como mala hierba que crecía en la oscuridad. Y en esa tarde le pregunté, ¿por qué no viajamos en la mañana siguiente? A mí no me gusta viajar de noche. Algo malo puede pasar, anuncié inquieta. Tranquila, mi amor, nada va a pasar, estás con el rey del volante, me aseguró el tío Moisés sonriendo. Siempre decía esas palabras, amaba conducir y lo hacía con mucha destreza. Tío, es que tuve un sueño muy feo y es mejor viajar mañana, le repetí sin dejar de insistir. Anda, Victoria, déjame trabajar que las horas pasan. Los demás están al punto de llegar y nos vamos apenas llegue tu madre. Sin embargo, yo no me quedé tranquila y decidí insistir de nuevo para cancelar la salida. Mi tío abandonó todo lo que estaba haciendo, me sentó en su regazo con mucha paciencia y me dijo, hagamos un pacto. Yo te cuento algo importante y tú me dejas seguir trabajando. Ves dónde está Natacha, que debe estar haciendo travesuras con los perros. Además, no sé dónde está Roberto y lo debes buscar y dile que venga a ayudarme con las cosas más pesadas. ¿Te parece bien? Bueno, tío, está bien. ¿Qué me vas a decir de tan importante? Mira, el dinero está debajo de mi banco y ahora eres la única que lo sabe. Levantando la butaca con una palanca, me mostró dónde guardaba todo el dinero que llevaba para nuestro viaje de 2 meses. Sonreí de oreja a oreja y dije, bueno, tío, acepto el pacto. Con esa voz más calmada y dejando de lado mi preocupación sin sentido, logré olvidarme completamente del asunto. En la ruta, en ese momento en que ya la cosa ya estaba en el hecho, en donde reinaba la alegría de un viaje increíble, yo no podía evitar sentirme un poco culpable por no compartir ese mismo entusiasmo. De repente, como si de algo del más allá me guiara, levanté las piernas y me senté en posición de Buda. Por la ventana de mi lado vi acercarse un camión enorme, de color verde militar, con luces tan fuertes que casi me encandilaron.
Parpadeé varias veces para ver mejor y de repente escuché un ruido lleno de desesperación salir justo de la boca de mi tío Moisés, advirtiéndonos que nos sujetáramos. ¡Agárrense! En aquellos días no se hablaba de cinturones de seguridad. En ese momento, la abnegación hacia los demás se convirtió en la gloria de mi tío. La combi chocó de frente contra un camión, después de frenar unos cuantos metros. No venía corriendo, no venía a gran velocidad, era en la salida de la ciudad de Rivera. Pero este camión militar se atravesó y se atravesó. Había un barranco profundo al lado de la carretera. El golpe fue sordo y todo se llenó de color rojo y brillantes fragmentos de vidrio como piedras preciosas en una oscura noche funesta. Fuimos empujados hacia adelante como fardos pesados, mi primo, Natacha y yo. Quedamos encima de mi mamá y de mi abuela y de pronto el silencio fue aplastante. Tras unos minutos sentí gritos de mi mamá intentando sacarnos del vehículo. Ella era la única adulta consciente, así que empezó a sacarnos por la ventanilla. Natacha y mis primos corrieron a los brazos de las primeras personas que llegaban, asombradas por lo que había ocurrido en la salida de la ciudad. Por mi parte, me quedé quieta al lado de mi mamá. Un trozo de metal redondo se me atravesaba la pierna bajo la rodilla. Lo miré y sin pensar mucho lo arranqué de un tirón. En ese momento me di cuenta que si no hubiese estado con las piernas levantadas, probablemente no tendría las piernas. En ese momento me asusté mucho, pero no tanto por el accidente, sino porque mi percepción de todo lo que yo había visto se estaba haciendo exactamente realidad. Lo que había soñado, o no, o visto, del futuro se había cumplido tal cual. Entonces, la intuición que me había llevado a levantar las piernas y salvarlas, pero esa sensibilidad me atormentaba y me incomodó ese día, porque solo quería ser una persona normal y no tener la capacidad de anticipar desgracias. Yo no había pedido sentir esa oscuridad creciendo dentro de mí como si se alimentara de mi energía. Era algo que no comprendía y que temía que alguien más descubriera. En ese momento me alejé de mi mamá sin que ella se diera cuenta. Solo quería encontrar un lugar para pensar. Escuché el caos a mi alrededor. El ruido de las sirenas de las ambulancias significaba algo que yo no podía explicar, pero que entendía que no era buena señal. Pero a los pocos segundos o minutos, no puedo recordar, regresé al lado de mi mamá. Y fue entonces cuando una mujer mayor, vestida con un vestido de flores, me tomó por la espalda, haciéndome dar cuenta de que no sabía dónde estaba Natacha. Caminé descalza sobre los vidrios esparcidos por el asfalto y finalmente vi a mis primos y a mi hermana en perfecto estado. Suspiré aliviada y corrí a abrazarlos. Ese día nos llevaron a la casa de nuestros vecinos los Padillas, quienes con mucho amor y paciencia nos cuidaron y nos distrajeron de la desventura. Sin embargo, la cara de los adultos mostraban un desconcierto que se mantuvo varios días después, cuando regresamos a nuestra casa con nuestros primos Roberto y Ramiro, mientras sus papás estaban en el hospital. Mis padres entraban y salían de la casa sin decir palabras. En la ciudad se comentaba que el conductor del camión era un menor, hijo de un militar de alto rango. Nunca supimos la verdad ni se hizo justicia por lo sucedido. Estábamos sin la posibilidad de expresar nuestras dudas, viviendo bajo un régimen dictatorial en el año 1979. Transcurrieron 2 semanas desde el accidente cuando nos encontrábamos frente al hospital, Natacha, Roberto y yo. Mi primo Roberto y yo teníamos la misma edad, 13 años. Nos sentamos los tres sobre una especie de muro junto a la ventana donde estaba internado el tío Moisés, jugando con unas piedritas y palitos mientras pasaban las horas esperando noticias. Natacha era la más inquieta y, de vez en cuando, la perdíamos de vista porque se metía entre las piernas de los adultos tratando de descubrir lo que nos ocultaban con tanto esfuerzo. 3 días antes, nuestra tía Marta, la mamá de Roberto, había fallecido
en urgencias al ser llevada a Montevideo. La mayor parte del tiempo nos mantuvimos en silencio absoluto. No teníamos ganas de hacer ni de decir nada. No recuerdo si Roberto lloró por la muerte de su mamá. Al menos no lo hizo frente a mí. Supongo que lo haría en algún lugar a solas. Y ese día, mientras esperábamos en el hospital y jugábamos con la arena, vi una mariposa blanca. Era más grande de lo normal y revoloteaba en la ventana de la habitación del tío. La miré y al principio no le di mucha importancia, pero a medida que pasaron las horas noté que no se alejaba de la ventana de mi tío. Y me pareció extraño y empezó a preocuparme. En un momento dado, sin saber cómo, apareció otra mariposa. Y ya no era una, sino que eran dos mariposas blancas que volaban juntas, como que felices por haberse reencontrado. Y luego se dirigieron hacia donde estábamos con Roberto y Natacha. «Miren esas mariposas, Necho, chicos, gurises, miren, son enormes, ¿las ven?». Empecé a gritar emocionada. Volaban tan cerca que me impresionaron. «Miren, miren eso, miren eso». Eran tan hermosas, eran muy grandes, blancas y con unos ribetes como plateados. «¿Dónde, Vicky? ¿De qué estás hablando?», dijo Roberto, visiblemente cansado. «Te estás quedando viruta». Y siguió jugando haciendo casitas con la arena junto a mi hermana. Viruta significa loca en portugués. «¿Cómo que no la ves? Nata, ¿tú no las ves?», seguí insistiendo confundida. «Nada, Vicky, no molestes», respondió ella con un tono cansino. La sacudí suavemente por los hombros, le tomé la cara con las manos y le levanté la mirada para que viera las mariposas. «¿Ahora las ves?». «¡Ah, qué bonitas! Nunca había visto mariposas tan grandes, Vicky». Roberto dejó de jugar con la arena y se levantó para verlas también, pero él no las vio. Solo mi hermana y yo. En esos días supe que Natacha no era tan diferente a mí después de todo. Sin duda, teníamos una intuición que nos separaba de los demás. Ese día lo comprobé. Intenté tranquilizarme con mi hermana tomada de la mano, quedamos como hipnotizadas mientras las mariposas giraban a nuestro alrededor. Roberto continuó haciendo casitas con la arena. Me preguntaba yo qué eran o por qué solamente nosotras las podíamos ver. Mientras las observábamos volar, parecían lamentar su retirada antes de irse. Iban y volvían, se iban y como que regresaban. Y estuvieron así como más de, calculo yo, unos 15 minutos, revoloteando sobre nuestras cabezas. Eran hermosas, alas blancas, destellos plateados. Sentí una paz inexplicable, algo sobrehumano que llenó mi alma. Y no era tristeza, era más bien un regocijo que pocas veces sentía en la vida. Y por lo visto, a Natacha también le sucedió lo mismo. Pero en ese momento no se dijo nada, ya que ella seguía con la boca abierta sin apartar la vista de las mariposas. Unos minutos después de que las mariposas se marcharon en forma definitiva, vi a mi madre apoyada de la puerta del hospital, sostenida por las manos de mi papá. En ese instante supe que el tío había partido. Natacha saltó a mis brazos y me abrazó fuertemente, colocando su carita en mi largo cabello. Y miré a mi primo. No dijimos nada durante varios segundos. Natacha con sus rulos castaños enmarañados entre palitos y arena, y Roberto se quedó inmóvil. Empezamos a llorar como en silencio. No nos agitamos. Roberto bajó la cabeza y algunas lágrimas rodaron por sus mejillas, pero pronto se las limpió e intentó esconderlas. No hacía falta palabras ante lo que estábamos viendo. Mi madre gritaba, mis primas mayores y muchos amigos de mi tío se abrazaban y lloraban. La palabra huérfano no llegó al alma. Estábamos todos rotos, nuestros corazones flagelados por la fría e incólume muerte, sintiéndonos solos en dolor. «¿El tío ha muerto, Vicky?», me preguntó mi hermana, con una voz apagada y asomando sus primeras lágrimas. No pude contestar en ese momento y me levanté a ver a mi primo Roberto, que estaba como completamente perdido. Fui hacia los adultos y confirmé y regresé al lado de mi primo. Nos abrazamos los tres. Era verdad, el tío Moisés se había ido de este mundo. Y yo no lograba comprender cómo estaba sucediendo todo eso. «El tío decía que era el rey del volante, ¿no puede morir, Vicky?», preguntó mi hermana Natacha.
Roberto, en cambio, no dijo nada. Se mantuvo mirando todo lo que sucedía en la puerta del hospital. Natacha, el tío sí es el rey del volante, insistí, con la mirada llena de lágrimas. ¿Cómo que va a ser el rey del volante si se murió? Me interpeló. Precisamente por eso, Nata, nos salvó a todos los demás. Mi hermanita me miró con los ojos casi cerrados, apretados, mientras su labio inferior temblaba. Roberto se quedó imperturbable, casi estoico, manteniendo una calma fría. Apretó sus manos contra el suelo de arena como si estuviera rezando y buscando clemencia. Apenas tenía 13 años y había perdido a ambos padres en menos de 15 días. No puedo imaginar lo que sintió en esos momentos. Lloré por él por mucho tiempo y por muchos años. En ese momento nos volvimos a abrazar en muchas ocasiones. Recuerdo esos momentos como lentos, como si el tiempo se detuviera. Había como una sensación de vacío y, al mismo tiempo, de plenitud. Y por eso yo no entendía nada. Estábamos aturdidos, la muerte había ganado la batalla y tampoco sabíamos cómo enfrentarnos con todo eso a esa nuestra poca edad. El viaje de más de 2 meses tan esperado por toda la familia, donde buscábamos descubrir los secretos del mar, acampar en carpas, visitar hoteles, tomar fotos, se convirtió en un regreso casi instantáneo. Sin embargo, para algunos fue el comienzo de otros viajes, quizá muchos más importantes, y la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la vida. Para mi primo Ramiro, hijo del tío Moisés y de 18 años, y para mí las preguntas eran aún mucho más complejas. Para mis 2 tíos significó un viaje hacia lo desconocido, a lo que la vida y la muerte representan, dependiendo de la perspectiva desde la que se mire. Con el tiempo pensé y creí, y sigo creyendo, que quizá la primera mariposa fue mi tía Marta y la otra fue mi tío Moisés, quien ese mismo día, más precisamente el 16 de febrero de 1979, volaron juntos al otro lado de la vida.